Mi querido hermano, Dios te bendiga una vez más compartiendo a través de esta transmisión para crecer en conocimiento verdadero, reconociendo que la Biblia es un libro maravilloso, hiperdimensional y que en él se comprime todo lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. Si nosotros queremos saber algo del futuro, del pasado, de nosotros mismos, es impresionante cómo en cualquier dominio podemos acudir a la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios. La reconocemos así, pero muchas veces olvidamos en profundizar qué implica esto. Si es la palabra de Dios, tiene la intención de que esa voluntad del Dios Todopoderoso, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que quiere bienestar, que quiere paz en nuestra vida, pues está al abrir esa escritura y permitirnos aprender del conocimiento bíblico. Hemos venido desarrollando una serie fascinante, despejando dudas, reconociendo que por lo llamativo del tema se presta para mucha confusión. Me refiero a la guerra espiritual, y hemos invertido los últimos 4 videos en hablar de su origen, de los primeros muertos, de las estrategias y los métodos de Satanás. E invertimos todo este tiempo porque una de las preocupaciones que tiene este servidor y que tiene muchas iglesias, ahorita que estuve en México pude conversar con pastores de Argentina, pastores mexicanos, hombres con mucho temor de Dios, con mucha doctrina, y estamos preocupados porque si bien es cierto que el internet se ha prestado para cosas muy buenas, también se ha prestado para muchas confusiones. Y la Biblia es para dar paz. La Biblia nos permite estar en un dominio donde habitamos en la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podemos hablar de Satanás, de demonios, de guerras, pero no para crear escándalo, no para crear zozobra, sino todo lo contrario. Siempre la intención es llegar a los pies de Cristo, descansar en Él, entrar en su reposo. El día de hoy vamos a hablar de la guerra espiritual, pero vamos a entrar ya en los enemigos del creyente para conocerlos un poco más y para saber cuál es nuestra actitud como creyentes. Es posible que este tópico, enemigos del creyente, lo podamos dividir o fraccionar en 2 partes. En primer lugar, para entrar ya en materia, hemos conversado mucho de Satanás. Hablamos de que era el adversario, que es un rebelde seductor, un ser angelical muy poderoso que se disfraza como ángel de luz, pero en realidad es un león rugiente que siempre está buscando a quien devorar. Muy bien, si el ser humano o el creyente, abro paréntesis, indistintamente si eres creyente o no creyente, tienes que enfrentarte a estos enemigos. Estos enemigos no hay opción. Estás entrando y naciendo en un terreno bélico. La tierra está envuelta en guerras espirituales que se evidencian en consecuencias visibles, palpables. Entonces, este ser angelical, que vemos que es más poderoso que los seres humanos, la pregunta sería, ¿cuál debería ser la actitud del creyente? El creyente puede pelear contra Satanás, porque vemos muchísimos videos en las redes sociales de personas emitiendo oraciones como si tuviesen la autoridad para reprender al diablo. Otros dicen que pueden atar y desatar el diablo. Otros incluso emplean una guerra contra el diablo. Pregunta, ¿esto es bíblico? ¿Nosotros podemos hacer eso o estamos repitiendo un error por no indagar en la Escritura? Yo quiero que tú abras tu Biblia en Zacarías 3, porque Zacarías 3 nos muestra un juicio, y en este juicio se comprime lo que es el Evangelio. Una buena noticia, una noticia que nos quita un peso de encima, una noticia que nos conecta con la gracia de Dios. Zacarías 3, vamos a leer del versículo 1 al 5. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Ese es el versículo 1. Aquí dice, aquí hay un sumo sacerdote llamado Josué. Él es el acusado
tenemos el ángel de Jehová. Esta es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando dice el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es Jesucristo. Entonces tenemos un Cristo que es el defensor y tenemos a Satanás como el acusador. Estaba a su mano derecha para acusar. Muy bien, estamos conociendo tres personajes de un juicio. Versículo 2. Dijo Jehová a Satanás. Óigase bien, Jehová, no el ángel. Dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Ok, nuevamente volvemos a imaginarnos ese juicio. Tenemos a Josué, que es el acusado. Ahí estoy yo. Yo estoy siendo acusado. ¿Acusado por quién? Por Satanás. Tenemos a un defensor que es el ángel de Jehová que representa a Cristo. Y tenemos al juez, que es Jehová, Dios Padre. Entonces, Dios Padre quien reprende a Satanás. Y aquí es algo hermoso cuando dice, no es este un tizón, por si no lo sabes. Un tizón es una pieza de madera usada para ser quemada. O sea, algo pequeño, algo minúsculo, algo que quizás no tendría mucho valor, pero aquí dice que fue arrebatado del incendio. Y ahí está nuestra salvación. Todos los seres humanos éramos dignos de la muerte eterna, porque nacimos en pecado, fuimos desviados, íbamos directo al matadero, al incendio. Todos representamos ese tizón, ese pedazo de madera que iba a ser quemado, pero fue arrebatado del incendio. Y ese es el ejemplo que se pone en este juicio. Y el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropa de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Presta atención, ya interviene la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, que es el ángel de Jehová, y él manda a quitar las vestiduras. Dice quitarle, ponerle, le vistieron. Si te fijas, el acusado, Josué, que nos representa a nosotros, no hace nada. El acusado no habla con el acusador. El acusado tiene un abogado defensor. Fue Dios quien reprendió a Satanás. Fue Cristo quien quitó nuestro pecado y nos salvó. Y nosotros aquí encontramos un patrón para la guerra espiritual. Yo tengo que entender mi posición como acusado y luego creyente, y a pesar de ser creyente, mantenerme en comunión con mi abogado defensor, porque fue Él quien mandó a quitarme la ropa de inmundicia, fue Él quien me limpió, fue Él quien me vistió. Fue el juez quien reconoció esa defensa y esa justicia se me imputó a mí. Entonces yo tengo que saber cuál es mi posición para no invertir tiempo en atacar al acusador. Cuando tú ves un juicio, que lo ves en las películas y todo, ¿qué es lo que le dicen? Usted no hable, déjeme hablar a mí. Lo mismo dice Cristo, o sea, yo converso con mi abogado defensor. Ese es Cristo. Cristo murió por ti. Cristo te defiende. Cristo te limpia. Cristo te viste de una nueva creación. Repito, el creyente no está en condiciones para pelear con Satanás. Segundo ejemplo, Judas 9. Judas es una carta que solamente tiene un capítulo, 9 se refiere a versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando con él con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Aquí estamos hablando de un general del ejército de Dios, el arcángel Miguel. Y este arcángel, que tiene mayor autoridad y mayor potencia que criaturas terrenales, no se atrevió a reprender a Satanás, sino más bien dijo: que el Señor te reprenda. Entonces, si el creyente no debe pelear contra Satanás, ¿cuál debería ser nuestra actitud con relación a ese tema? Es un grave error orar y decir: te reprendo, Satanás, y toda esta cantidad de escándalos que no son bíblicos. Es un grave error pensar que nosotros tenemos la autoridad para pelear de tú a tú con Satanás. No es cierto. Recuerda la escena de Zacarías. Yo tengo un abogado defensor. Y aquí es importante recordar las palabras del Salmo 91. El Salmo 91 dice: morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál debería ser mi actitud en esta guerra espiritual? Bueno, si yo tengo un defensor, un abogado, y tengo un juez, que yo tengo acceso directo a él gracias a mi mediador que es Cristo, yo tengo que preocuparme es por estar cerca de él. Yo no tengo que invertir mucho tiempo en, el ocultismo, o Satanás para acá y Satanás para allá, o mira, hay mayor actividad. Mi único norte tiene que ser morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Si te fijas, y lo puedes seguir leyendo, Él nos libra. Yo no me libro, yo no tengo condición ni autoridad para eso. Es Dios quien me protege, es Dios quien me libra. Entonces yo no debo dirigir mi atención, ni mi oración, ni un ataque hacia Satanás. No estoy en condición de eso. No lo hizo Miguel, tampoco lo hizo Cristo en su tentación. Ya vamos a hablar de eso, yo menos. Yo tengo que preocuparme es por habitar en su presencia con los medios de gracia, en comunión y en santidad con Él. Recuerda, eres el acusado, no el abogado defensor. Siempre, para los ojos de Satanás, vas a ser el acusado. Siempre va a estar caminando de cerca, buscando de acusar al creyente. Siempre va a buscar la manera, la fisura, la fricción para querer entrar en tu vida, en tu familia, con los tuyos y acusar. Este enemigo, Satanás, tiene un orden jerárquico. Cuando leemos que en Apocalipsis 12 dice que él arrastró la tercera parte de los ángeles, esos ángeles que se llevó, así como él siendo un querubín se transformó en Satanás, en el diablo, estos ángeles, algunos se les llama ángeles caídos, no me voy a meter por ahí porque no tenemos tiempo en esta oportunidad, y otros se transformaron en seres que conocemos como demonios. Los demonios son seres malvados que aceptan ser alabados como Dios. En otras partes de la Biblia se le llaman espíritus inmundos. Y esa palabra inmundo viene del griego akatartos. Quiere decir contagian a otros. Es sumamente impresionante cuando ves el mundo digital de las redes sociales, como las noticias virales, esa palabra viene de virus, quiere decir que se contagia, que se esparce. Las que se viralizan más y viajan 7 veces más rápidos son las noticias fake news, falsas, o noticias bizarras, o noticias que conectan con la ira, con la murmuración, con la polémica, con el chisme. Nunca va a ser algo que edifique, todo lo contrario, que destruya. ¿Por qué? Porque ahí está una obra demoníaca
que está creando confusión, que está creando amargura, que está creando ansiedad, que está creando las condiciones para que el mal pueda operar en esa persona. Ahora, en las escrituras se ve que la idolatría es adoración a demonios. Fíjate esto, los demonios les gusta recibir sacrificios y adoración. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Hacían sacrificios a demonios sin darse cuenta. Esto es lo interesante, lo vamos a ver más adelante. Primera de Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Levítico 17:7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Hay una aclaratoria que quiero hacer con este punto. Estas personas hacían sacrificios y adoraban conscientemente a los demonios, indudablemente no. Había una adoración que ellos creían que era para un dios pagano o para una representación que quería sustituir al único Dios, y esa representación es detrás de él un demonio. Y así confunde Satanás a los seres humanos siempre. Por eso es que tenemos que leer la Biblia. Si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, todo aquel que sea otro o intente ser otro mediador está siendo operado por un demonio. Cuando yo escucho personas que quizás tienen una fe sincera, pero están sinceramente equivocados, y es que yo estoy orando a este santo porque este santo me va a ayudar, hay una doctrina de demonio que intenta restarle importancia al sacrificio único y trascendental de Cristo. Cuando nosotros vemos que la fe está depositada en un augurio, en una cosa, en un talismán, ahí hay una doctrina de demonio. Y la persona, que es lo más impactante, porque recuerda, son seres inteligentes, la persona cree que está depositando su fe en Dios, pero está siendo confundida por un demonio. Aquí estos ejemplos que te acabo de dar con los versículos que te acabo de leer, se recibían sacrificios y adoración, pero eran los demonios, no eran a dioses, eran los demonios. Ahora, dada esta aclaratoria, recuerda, los demonios buscan adoración y el poder demoníaco promueve la adoración. Lo estudiamos la semana pasada. Siempre quiere robarse algo que le pertenece a Dios. Si la adoración es únicamente a Dios, cuando otra cosa se lleva la adoración, hay una doctrina demoníaca. Vemos en la tentación de Jesús, Mateo 4, dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. El diablo llevó a Cristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración únicamente para el Señor, pero Satanás y los demonios quieren esa adoración. Tienen esa intención desde el comienzo de su rebelión y confunden a los seres humanos para que desvíen su adoración. Recuerda, se disfraza como ángel de luz. Entonces tú te confundes y piensas que le estás adorando a Dios y no es a Dios. Es un demonio que está detrás. Ahora, los espíritus malvados pueden poseer a las personas. Un demonio puede entrar dentro de un ser vivo. Es más,
7, 10, 15 demonios pueden habitar dentro de un ser humano. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, hizo guerra contra ellos. Ellos emplean la posesión porque ven los cuerpos de los seres humanos como sus hogares, literalmente. Un demonio ve un cuerpo de un ser humano y lo visualiza como un hogar, como un lugar donde descansar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Mateo 12, versículo 43 en adelante. El espíritu inmundo que vuelve, ahí está la catartos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. El espíritu inmundo salió del hombre. Versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. El hombre, el espíritu lo ve como su hogar. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cómo podemos discernir un poco más con este versículo bíblico? Hay personas que tienen contacto con la palabra o con un creyente, o llega un cristiano y les ora. Cuando un espíritu escucha la palabra de Dios, es atormentado. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Los demonios ven y tiemblan, dice la Biblia. Entonces, cuando yo leo la Biblia, este espíritu es atormentado y puede ser disparado. Pero ese momento de santificación no es suficiente. Esa persona que era poseída tiene que tener una actitud de arrepentimiento y fe. Eso es el Evangelio. Dejar las cosas que está haciendo mal, tener un encuentro personal con Cristo, creerle a Él. Oye, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Reconozco que tengo adicciones y que necesito de ti, Señor. Yo me comprometo a leer tu palabra, a caminar contigo, a tener comunión contigo, a estudiar tu escritura. Si tú no haces eso, sino únicamente estuviste un momento de santidad como la oración, ese espíritu que salió dice, déjame ver cómo está este individuo otra vez. Y si tú no has tenido esa comunión con Dios, sino más bien te has expuesto a pornografía, a envidia, a egoísmo, a idolatría, a maldad, a perversión, a ansiedad, a depresiones, todas esas situaciones, él dice, no, la casa está perfecta. Él dice, me refiero a la catartos. ¿Por qué? Porque la catartos opera en discordia, en amargura, en resentimiento, en odio. Y dice, no, vale, esto está para una fiesta. E invita 7 espíritus inmundos más y entran en ese individuo. Entonces este individuo que intentó rehabilitarse espiritualmente hablando, termina en un estado peor. ¿Por qué? Porque ahora no es 1, sino 8. Recuerda que a María Magdalena le expulsaron 7 demonios. En Marcos 5, un endemoniado sale al encuentro de Jesús y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Dijo, Legión, porque somos muchos. Interesante que una legión se compone con alrededor de 6.000 soldados. Muchos demonios dentro de esta persona terminan siendo poderosos con una fuerza extrahumana, porque ahí mismo en Marcos 5 vemos que este endemoniado le colocaban grilletes y cadenas y las desmenuzaba. Un poseído se lanzó contra 7 hombres, haciéndole huir de la casa desnudo y herido. Lo describe Hechos 19:16. Entonces vemos que desarrollan también una fuerza sobrenatural, un endemoniado. Ya sabemos que los demonios son seres inteligentes, pero en el presente vemos cómo pueden diseñar doctrinas paralelas a la enseñanza bíblica. Esta es una estrategia demoníaca. Pueden influenciar a hombres con inteligencia, pero ellos utilizan esta inteligencia para la maldad. Ve los descubrimientos. Tú dices, bueno, la pólvora, guerras, el internet, mayor perversión, mayor suicidio, consolas de videojuegos,
mayor adicción, atrofia, los niños dependientes, adictos, redes sociales, aumento de la banalidad, aumento de la inmoralidad, aumento e incentivo de ideologías perniciosas y contaminantes. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Inteligencia artificial. ¿Cómo estoy seguro que va a ser peor el estado de nosotros? Porque no es lo que creamos, es cómo lo manipulamos y cuál es la intención de nuestro corazón. Y si esa inteligencia viene del mal, por consecuencia va a multiplicar el mal. Y no hay organización que valga. Solamente Cristo puede poner fin a estas tinieblas y lo describe la Biblia en su calendario profético. Vemos cómo la Biblia se entreteje y tiene tanto poder y tanta cabida en el presente. Y actualmente, importante esto, no se debe suponer que haya cesado la actividad demoníaca, porque ahorita hay iglesias que no enseñan nada de esto. Ahorita hay iglesias que cayeron en el antinomianismo. No hay ley, paz y amor, Cristo me ama si tenga 3 esposas, 3 mujeres, no me arrepiento, pero Cristo es puro amor, Él no me condena, yo soy hombre, pero me creo mujer y quiero ser embarazado y adoptar un niño y tener 3 perros, pero no importa porque Cristo me ama así. Mentira del diablo. Doctrinas de demonios. Actualmente sigue operando y la Biblia nos exhorta a que no creamos en todos los espíritus, sino que probemos si los espíritus vienen de Dios. Primera de Juan 4.1 lo dice. Ahora, es interesante lo que dice Primera de Timoteo 4.1 con relación a este punto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, entendiendo lo que dice la revelación aquí, los demonios tienen doctrinas, enseñan, disipulan a otros, porque son seres inteligentes. Y mientras yo leo la Biblia, hay otros que tuercen la Biblia. Hay otros que enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. Esto viene promovido por demonios. Para finalizar, abordemos un tema que puede hacerle contraposición al demonio, porque no es únicamente hablar del demonio, ya conocemos cómo opera Satanás, ya sabemos que tiene demonios, ya sabemos que yo no le puedo hacer frente a Satanás, sino que yo estoy siempre en la posición de acusado. Él es mi acusador, pero yo tengo que hablar con mi abogado, que es Cristo, porque Él me vistió, Él me santificó. Yo tengo que estar cerca de mi juez, porque Él es el Todopoderoso, Él es quien me protege. Ahora bien, con los demonios, con relación a este punto, un cristiano puede ser poseído. Corremos el riesgo de ser poseídos. La Biblia habla algo que lo titula la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a leer algunas citas bíblicas. Todas las que voy a leer están en el libro de Hechos. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Algo lleno no puede ser invadido. Un hombre con el Espíritu Santo no puede ser poseído. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, yo no puedo ser poseído por un demonio, porque ya yo tengo un sello, ya yo tengo un espíritu
espíritu que está adentro de mí y me protege. Entonces, ¿qué pasa? Puedo ser influenciado por doctrinas de demonios que hablan, y si yo me expongo a ellas, yo puedo ser influenciado. Una cosa es ser influenciado, otra cosa es ser poseído. Por este motivo, la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser representado como una llama, y si yo me alejo de la Biblia, de la oración, de la lectura, de la comunión, y me expongo más al mundo y a estas doctrinas, yo puedo ir disminuyendo la llama, estoy constrictando al Espíritu, pero no es que se sale, es que está disminuido, y cuando está disminuido puedo recibir esta influencia, y cuando recibo esta influencia, Dios puede permitir que entre un caos teológico en mi vida. ¿Qué quiere decir? Puedo caer en desgracia, puedo caer en enfermedad, puedo experimentar una presión mental, pero Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, este dominio muchas veces puede ser un llamado de atención para, recuerda, tienes 2 días que no lees la Biblia. Tienes 3 días que no estás en la presencia de Dios. Separado de Él no puedes hacer nada. Acércate nuevamente. Entonces te acercas nuevamente, lees la Escritura, la llama se enciende, te llenas de la Escritura en tu mente, las doctrinas y esas influencias se disipan, se empiezan a alejar de ti, y tú estás en esta comunión, leyendo la palabra en todo tiempo, todo el día. Cada vez que puedas, meditando en la Escritura, porque es tu alimento. Esto es un libro espiritual y Dios es espíritu. Por ende, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, con la palabra. Vivimos en un tiempo donde cristianos no leen la Biblia. Esto es la locura más grande que yo he podido decir en mi vida. Cristianos que no leen la Biblia. Vivimos en un tiempo donde hemos perdido el arte de leer. Vivimos en un tiempo donde queremos todo rápido, preciso y conciso, pero esto no aplica para el dominio espiritual. Nosotros tenemos que ser responsables porque está desarrollándose un tema de vida o muerte. Cuando tú te mueras, tienes que experimentar un juicio, y si tú descuidaste tu dominio espiritual, te espera la segunda muerte. La muerte eterna, y esto intimida. Nosotros tenemos que tomar en serio a Dios, y así el mundo cada vez sea más visual, más preciso, más comprimido, todo rápido, todo fácil, porque si no me aburre. Tengo que disciplinarme, crecer en el carácter, en el dominio propio, para poder estar cerca del Todopoderoso, del Omnipotente, lleno del Espíritu, y saber que cuando se acerquen los demonios, cuando se acerque Satanás, yo estoy puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo estoy en comunión con Él. Puedo experimentar esa presión, esa sensación de agobio, de oscuridad, pero yo sé que la Biblia dice que yo voy a estar, y que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cerca de Él, lleno de la palabra. Esto no lo puedo hacer yo por ti. Esto no lo puede hacer nadie por ti. Esto es una responsabilidad individual. Entonces, toma en serio a Dios, y te darás cuenta que si estás aprisionado con ansiedades, con fortalezas mentales que han creado los demonios en tu vida, cuando tú tomas en serio a Dios y empiezas a darle espacio en tu cerebro a la palabra, vas a empezar a experimentar esa libertad. Jesucristo vino a darle libertad a los cautivos. Esa libertad espiritual no la puede hacer otra persona por ti. Tienes que tener un encuentro personal con Cristo. ¿Y cómo hago esto? Con su palabra. Si en esta oportunidad sientes la necesidad de hacer eso, pues entonces tú cierras tus ojos y con tus propias palabras: Padre, necesito de ti, Señor.
Yo reconozco que estoy recibiendo esta influencia demoníaca. Yo reconozco que me tiene aprisionado, que me tiene atormentado, que escucho voces que me confunden. Señor, yo necesito que tú me des esa libertad. Yo reconozco que yo no puedo. Estoy siendo bombardeado de acusaciones. Tú eres mi juez. Tú eres mi abogado defensor. Tú eres mi protector. Tú eres mi castillo. Tú eres mi refugio. Tú diste la vida por mí, Señor. Permíteme, oh Dios, experimentar esa libertad y habitar en tu presencia donde hay plenitud de gozo. Permíteme experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y así esté rodeado de tinieblas, pueda habitar en tu luz, Señor. Tú eres la luz del mundo, solamente tú eres nuestro mediador. Ayúdame, Señor, a poder entrar en tu presencia y permanecer en ella, estar firme, y que cuando vengan las acechanzas del enemigo yo pueda permanecer firme, lleno de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe.